Buenos días, feliz inicio de semana a todos, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión Cultura de la No Discriminación, la cual tiene como objetivo conocer los elementos que conforman la cultura de la no discriminación mediante un enfoque crítico que permita a las personas reconocer la importancia de incorporarlos en los diferentes ámbitos de la vida pública. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales y municipales, que nos acompañan en nuestras plataformas Zoom y Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio y esperemos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Saludamos y damos la bienvenida por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED a la licenciada Ana Laura Fuentes López, subdirectora de Vinculación Territorial. A continuación, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, a esta institución de la Secretaría de Gobernación, el INAFED, le resulta muy satisfactorio poder llegar a feliz término de un ciclo de colaboración que mantuvimos con CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por lo que pido a nuestra ponente, la licenciada Ana Laura Fuentes, tenga la bondad de transmitir, si está a su alcance, nuestro reconocimiento y enfática gratitud a doña Claudia Olivia Morales Reza, que es la presidenta del CONAPRED. Antes no teníamos comunicación o eventos de capacitación concertados con CONAPRED, pero cuando menos desde el año pasado ya la tenemos, en parte gracias al estímulo que representó para esa iniciativa nuestro compañero Ernesto Rodríguez, quien da seguimiento a estas actividades. Ernesto Rodríguez es nuestro director de descentralización y muy celoso cumplidor de su trabajo. Pero resulta que es muy importante la temática porque incurrimos en acciones discriminatorias o todos estamos expuestos a la posibilidad de incurrir en esa falta cuando no recibimos la información adecuada. Y no puede haber algo más humillante para una persona que restringir su igualdad de oportunidades a la que todos tenemos derecho por algún estigma, sea de carácter natural o sea una generación del pensamiento, un estigma que quite o que reduzca, merme la igualdad esencial que hay en todos los seres humanos por el solo hecho de ser personas. Y todas las personas somos iguales. En México no tenemos ejemplos, cuando menos en la época contemporánea, de discriminación que nos pongan al nivel de otros países que se significaron por ello, como ocurrió en Sudáfrica, donde por una escalera no podían bajar juntos gente blanca y gente de color, tenían que hacerlo por los costados, o lo que ocurrió
hasta mediados, la primera parte del siglo XX en los Estados Unidos y en otros lugares, ya ni mencionar lo que ocurrió en la Alemania nazi. Sin embargo, aunque no tenemos esos ejemplos sobresalientes de este ominoso hecho de la discriminación, siempre, como cualquier espacio de la humanidad, estamos expuestos a incurrir en falta y si revisamos cuidadosamente todas nuestras acciones, podemos encontrar que de una o de otra manera hacemos distinciones que en cierta forma puedan humillar a la gente. Por esta razón, vamos a escuchar con enorme atención a usted, licenciada Ana Laura Fuentes. La ilustración que nos dé será útil para elevar el nivel de la convivencia en muchas comunidades, muchos municipios de México. Gracias anticipadas a usted y gracias a todos y todas que han prestado atención a estas palabras. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y ahora, para dar inicio con la ponencia, cedo la palabra a la licenciada Ana Laura Fuentes López, subdirectora de Vinculación Territorial del CONAPRED. Adelante, licenciada, puede activar su micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. Agradezco este saludo que extiende el titular del INAFED y se lo transmitiré sin duda a nuestra presidenta, que también en esta gestión ha dado mucha importancia precisamente al trabajo en territorio, al trabajo, a reconocer todos esos esfuerzos que se hacen localmente, regionalmente, para poder trabajar a favor de una cultura de no discriminación y que sin duda las vinculaciones entre instituciones, entre agentes sociales de diferentes niveles, pues lo permiten, ¿no? Lo hacen posible. Quisiera también agradecer a todas las personas que están aquí presentes por su tiempo, su disposición. Sé que vamos a tener muy poco tiempo, pero espero que estas premisas y esto que vamos a compartir mucho desde el hacer, desde lo que actualmente estamos enfrentando como retos, los caminos que estamos también trazando para construir esta cultura de no discriminación y estos hallazgos a los que hemos llegado, pues puedan ser de utilidad en su trabajo, en su vida diaria, en los ambientes en los que están incidiendo. Entonces, si me permiten un momento, voy a compartir mi pantalla para comenzar. ¿Pueden indicarme si se ve? Si ahí con una manita, con... Ajá. Sí, sí se ve, adelante. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues como lo dice el título de esta charla, Cultura de la no discriminación, son pocas palabras para algo que es bastante extenso, que tiene pues varias vertientes. Aquí nos vamos a centrar en conocer algunos elementos que ustedes puedan llevarse, como les decía, algunas premisas, algunas ideas clave que están basadas en un enfoque crítico, que es algo que es muy importante, es un enfoque que trabajamos mucho en el área a la que pertenezco, que es la coordinación de vinculación, cultura y educación, y que pueda permitir que ustedes, como personas servidoras públicas, pero también como personas que son parte de todo este sistema social que toca pues distintos ámbitos de la vida, puedan reconocer la importancia de incorporar estos elementos, que puedan apropiárselos, transformarlos, generar diálogos, generar distintas reflexiones y también como pues es nuestro deber como instancia que nos dedicamos a la no discriminación, no dejaremos de señalar justamente la importancia para incorporar esto en la vida pública. Entonces vamos a empezar con algo muy básico y es que a partir de la concepción que tenemos en nuestra ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, esta se concibe como el hecho de distinguir, excluir, restringir o hacer alguna preferencia que por acción o omisión, sin intención o con intención, que esto también es muy importante, esto no siempre está visible, sin un fin racional, objetivo, proporcional,
termine obstaculizando, restringiendo o impidiendo el goce de los derechos humanos. ¿De quiénes? De todas las personas. Como personas servidoras públicas sí tenemos aquí un señalamiento importante, y es que somos responsables de acercar servicios, de ejercer programas, de ejercer que se hagan materiales, que se materialicen las políticas públicas. Entonces, cuando como personas servidoras públicas hacemos algún acto por acción o omisión que termine menoscabando este ejercicio de derechos humanos, pues ahí hay una serie de consideraciones extras. Pero tenemos que entender también que esta concepción de la discriminación nos abarca a todas las personas, a todas las que conformamos esta sociedad mexicana. Sin embargo, a pesar de que la concepción que tenemos por la ley nos ayuda y nos permite también formular una serie de caminos para atender los actos de discriminación, quisiera poder regresarnos unos pasitos hacia atrás, como irnos a la imagen grande, y es que la no discriminación no solo es algo, un derecho, un principio que está en la ley, también es un principio que se deriva de la concepción de los derechos humanos y que se deriva de la idea de que, bueno, no solo de la idea, sino la realidad de que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y esto lo tenemos señalado en diferentes instrumentos internacionales y también nacionales. Recordemos también esta reforma a la Constitución en donde justamente se integra esta concepción de los derechos humanos. Nuestra referencia principal es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como principio lo que la no discriminación nos señala es que todas las personas deberíamos gozar de un estado de igualdad. Y esta igualdad no debe ser solo una igualdad que esté en el papel o que esté señalizada. Tiene que ser algo que se lleve en la vida, en la práctica. También lo que nos señala la no discriminación como principio es que si un derecho es vulnerado o es coartado por esta distinción que se haga de esta manera que no sea proporcional, que no sea racional, que no sea objetiva, a su vez otros derechos pueden ser vulnerados y entonces la discriminación termina abriendo la puerta a un montón de exclusiones, de distinciones, de efectos en las vidas de las personas y las comunidades que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero que terminan menoscabando la posibilidad de proyectos de vida o de desarrollo de las personas. Es por eso que una metáfora que nos gusta usar mucho para poder recalcar la importancia de la no discriminación, no solo derecho, sino como derecho, perdón, sino como principio, es que es un derecho llave. Poder asegurar que pueda existir una cultura de no discriminación en la sociedad y en el servicio público y en la vida social, nos podría garantizar que empezáramos a caminar hacia esta igualdad sustantiva, hacia esta posibilidad de que todas las personas pudieran desarrollarse, elegir y sus opciones de vida, no solamente por lo que el contexto les ofrece sesgadamente, sino en estas condiciones plenas de libertad. Y también hace este énfasis en la dignidad. La dignidad no es algo que se da, no es algo que se otorga, es algo que todas las personas ya tenemos. Y lo que pasa con el Estado, con las instituciones sociales también, es que esta dignidad se va respetando, se va alineando la vida social, pública, política a poder garantizar que esta dignidad no sea lastimada. Ni de forma individual ni de forma colectiva. Un poquito lo que hacemos mucho aquí, tanto en la coordinación a la que pertenezco como a nivel institucional, es poder centrarnos, poder abrir este enfoque de la no discriminación hacia considerar también lo estructural. Hace rato justamente en su mensaje de inicio, el titular del INAFET hacía énfasis como en, bueno, a lo mejor ahorita no vemos estos ejemplos que podrían haber sido mucho más visibles o presentes o constantes, por ejemplo, de la segregación racial.
¿no? Esto a lo que se refería con había espacios para gente que era considerada blanca y gente que era considerada negra, y entonces había espacios que se podían habitar y otros que no, dependiendo como de, no solo del color de piel, sino como de toda una concepción de lo que significaba ser una persona afroamericana o una persona blanca, en este ejemplo que tenemos de esta sociedad norteamericana. Pero actualmente que no existan estos, como estas materializaciones tan marcadas, así como tenemos un lugar para tal gente y tenemos otro, no quiere decir, desafortunadamente, que la discriminación no esté presente. Sigue existiendo discriminación, siguen existiendo estos patrones en donde las personas siguen siendo excluidas, divididas, lanzadas como hacia las periferias de ciertos lugares que pueden ser físicos o simbólicos. Ahorita trato de explicar un poquito más eso. Y esto porque la discriminación a nivel estructural se filtra un poco. Yo uso muchas metáforas como para poder aterrizar las ideas, un poco como cuando la humedad atraviesa las paredes. Puede ser que no nos demos cuenta de inicio, ¿no? No nos damos cuenta de que está presente, pero hay señales. ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, porque empieza a haber manchas de agua, ¿no? Porque empieza a haber moho, porque empieza a verse como de otros colores la pared. Un poco, si esta metáfora nos ayuda, la discriminación a nivel estructural tiene ese sentido. Se va filtrando entre las estructuras de poder, que es el primer punto que tenemos aquí, entre las estructuras sociales, las normas sociales que elaboramos, que consensuamos, que renovamos, que revisamos para poder funcionar como sociedad. Y también lo que genera es que haya unos ciertos patrones de exclusión y de desigualdad que son visibles cuando los empezamos a rastrear. Volviendo al ejemplo de la humedad de las paredes. Si yo veo una mancha un día y al otro no, porque no sé, hizo más calor, hizo menos calor, tal vez no le preste mucha atención, ¿no? Como, una mancha en la pared. Pero si empiezo a ver una mancha acá, otra mancha acá, otra mancha acá, probablemente nos esté diciendo esas señales nos estén diciendo, nos estén avisando de la presencia de algo, y podemos establecer patrones, ¿no? Podemos ir diciendo, claro, si estas manchas están siguiendo esta línea es porque seguramente la filtración está atravesando de este lado. Con los patrones de exclusión y de desigualdad podemos un poco rastrear lo mismo. Si, por ejemplo, estamos viendo que en espacios educativos, que en espacios de atención a la salud, que en espacios públicos, incluso de recreación, hay ciertas identidades, ciertos cuerpos, ciertas poblaciones o ciertas personas que están constantemente siendo excluidas o lanzadas hacia afuera de esos espacios, o que están teniendo muchos problemas para acceder, ya sea a la salud, a la educación, al ocio, al desarrollo. Podemos aquí sacar toda la lista de derechos, ¿no? que tendríamos que tener garantizados. Si hay una constante de estas exclusiones, entonces podríamos empezar a hablar de patrones. ¿Quiénes están siendo excluidos o quienes no están accediendo con tanta facilidad? Posiblemente las identidades o las personas que están racializadas, ¿no? Que ya sea por su comportamiento, su lengua, su físico, su origen, están siendo señaladas como no pertenecientes, ¿no? Y entonces el no acceder a ciertas condiciones que nos garantizarían una vida en bienestar empieza a generar desigualdad, ¿no? No es lo mismo poder acceder a la salud, por ejemplo, de forma inmediata, gratuita, con estas garantías, por ejemplo, de atención, de medicamentos, de especialistas, a tiempos desiguales, ¿no? Si alguien tarda mucho en acceder a este sistema de salud por ser señalada por alguna parte de su identidad, versus otra persona que no está siendo excluida
que está accediendo muy fácilmente, en las líneas de vida podríamos ver estos efectos de la desigualdad. ¿Qué podría ser? Bueno, a lo mejor diagnósticos tardíos, ¿no? Siguiendo con este ejemplo de la salud. A lo mejor el cansancio, incluso cosas que no pueden mesurarse, ¿no? A lo mejor el gasto económico que puede estar ejerciendo una persona versus otra por esta exclusión. A lo mejor también incluso los pronósticos o las posibilidades de tener un buen desarrollo, ¿no? O un buen tratamiento por el tiempo en que se tardan en acceder dos situaciones distintas. Y entonces a eso nos referimos con desigualdad. No es solamente el hecho de que todas y todos tenemos distintas trayectorias de vida y distintas identidades, y eso inmediatamente o generalmente pues va a convertir esta diversidad en múltiples posibilidades de habitar el mundo, sino que es una desigualdad que se refleja en hay quienes están logrando un estado de bienestar sin mucho esfuerzo y se les está garantizando su acceso a derechos, y hay quienes no. Y esa no garantía pasa por estos lugares que no son objetivos, que no son, que están dañando la dignidad humana, que no son incluso razonables. La desigualdad también se puede ver en el espacio público, también se puede ver en las decisiones que se toman para atender ciertas agendas con más o con menos premura, o con más o con menos interés. Y lo que tienen esta desigualdad, esta exclusión que se va materializando en patrones, es que pueden generar o pueden combinarse con ambientes de violencia generalizada, que asumimos y empezamos a hacer como normales, ¿no? Y ahora retomo la parte del espacio público, por ejemplo, ¿no? Hay espacios públicos que violentan a las personas, y no porque el espacio público sea violento por sí mismo, sino porque termina siendo la materialización de estas desigualdades históricas, intergeneracionales, constantes, y entonces termina asumiéndose que estos espacios es en donde habitan estas personas que pertenecen a las periferias o que pertenecen a estos grupos excluidos, y que así son, ¿no? Empieza algo muy preocupante de la discriminación cuando se convierte en estructural, es que empezamos a no poder distinguir o empezamos a normalizar que un ambiente es desigual, violento, excluyente por sí mismo, o que una identidad se merece ser excluida, es violenta, o siempre va a vivir en condiciones desiguales toda su vida, ¿no? Y esto puede, se puede sostener históricamente por mucho tiempo. No por ello, justamente tenemos ahorita lo vamos a ver, pero tenemos la consideración de que hay grupos que históricamente han sido excluidos una y otra vez, y que incluso ya se habla también de reparaciones históricas, de una deuda histórica en tema de derechos, de respeto a su dignidad, de reconocimiento. Algo también que tiene esta visión estructural de la discriminación es que nos coloca o nos invita a pensar cuál es nuestro lugar en sostener esta misma estructura. ¿Por qué? Porque pues todas las personas crecemos y vamos aprendiendo en, en, en un contexto. Lo vamos absorbiendo y lo vamos recreando, como con la socialización, con la comunicación, con las normas sociales que vamos interiorizando, que vamos aprendiendo porque alguien nos dice que así son las cosas, que así se tienen que hacer. Vamos también como aprendiéndolas y recreándolas en espacios como los espacios educativos, como los espacios de trabajo, los ambientes de trabajo, como los espacios comunicativos que a máximas audiencias, y otros espacios en donde constantemente construimos nuestra identidad y el sentido de quiénes somos y a dónde pertenecemos. Entonces ahí es donde modelamos, aprendemos, modelamos y reforzamos ciertas ideas de cómo funciona ciertas relaciones, de cómo incluso nuestras identidades se van acercando a esas expectativas. Algo que también sucede aquí es que vamos empezando a formar parte o
a ser atravesadas o atravesados por opresiones y privilegios que se dan en función de justamente estas identidades que somos y que performamos hacia afuera. No es lo mismo en esta sociedad mexicana ser, por ejemplo, una mujer joven, como yo me considero ahorita una mujer joven, con lo que viviría una mujer adulta mayor o una mujer con discapacidad o una mujer neurodivergente o un hombre joven con discapacidad, ¿no? O un hombre eh, mayor, pero sin discapacidad. Ahí vivimos algo que llamamos, que aquí también nos ayuda como a poder construir una visión crítica y más, sí, como a ir identificando dónde podemos incidir de formas más estratégicas a algo que le llamamos interseccionalidad, que son estas formas en donde nuestras identidades no se componen solamente de una sola cosa. Y que además pueden ir cambiando por el ciclo de vida que vamos viviendo y por los contextos que vamos atravesando. Como les decía, a lo mejor no es lo mismo ser una mujer joven que una mujer adulta mayor, pero si a esto le sumamos ser que una persona tenga una adscripción indígena y otra no, hay una serie de opresiones, de mandatos y de normas que van a atravesar este cuerpo, estas identidades y que se pueden sumar para incluso hacer que la discriminación sea mayor y que las oportunidades de acceso o más bien las dificultades de acceso puedan incluso irse complejizando. Entonces, esta visión estructural sé que es ahorita muy poco tiempo para poder abordarla con mayor amplitud, porque quisiera pasar más a algo que estamos haciendo aquí, que es el integrar la visión de cambio cultural. Solo quisiera apuntar que esta visión estructural a lo que nos ayuda es a decir, bueno, no estamos frente a un fenómeno que sea fácil de abordar, pero tampoco es imposible, tampoco es, y tampoco llegamos gratuitamente y a eso, ¿no? Hay un montón de elementos que se conjuntaron para que esta discriminación esté tan enraizada o tan incluso invisible como en ciertos espacios como ahorita lo está. Sin embargo, poder empezar a pensar en qué espacios podría estar, en qué espacios de la socialización, por ejemplo, podría estar, qué desigualdades hemos empezado a normalizar y asumir como imposibles de equilibrar o de abordar, qué violencias ya estamos tan atravesados las personas y los contextos que ya tampoco los relacionamos con otros fenómenos que podrían ayudarnos a abordarlos en temas de prevención, en temas de incidencia. ¿Qué opresiones nos atraviesan o qué opresiones también estamos sosteniendo? Toda esta visión a lo que nos ayuda es a podernos hacer preguntas, a poder empezar a incluso a decidir por dónde le entramos. Justamente aquí nada más era para ilustrar esta parte de la agenda con la que actualmente trabaja el Consejo. Considera a 20 grupos que han sido históricamente discriminados. Sabemos que no son los únicos, sabemos que probablemente hay otras agendas que deberían empezar a integrarse. Por ahora estas son las que nos han ayudado a decidir justamente por dónde le entramos, ¿no? O qué empezamos a hacer, o qué, incluso con qué instituciones nos podemos empezar a vincular. Tenemos aquí personas indígenas, mujeres, personas afrodescendientes, personas en situación de pobreza, niñeces, juventudes, personas mayores, personas que viven con VIH, personas usuarias de sustancias psicoactivas, personas de talla baja, personas privadas de libertad y liberadas, personas con características sexuales diversas, personas en situación de calle, jornaleras agrícolas, personas con discapacidad y personas neurodivergentes, personas migrantes y refugiadas, personas trabajadoras del hogar, personas de la diversidad religiosa, quienes pertenecen a la diversidad corporal y personas con identidad de género y orientación sexual no normativas. Como pueden ver, pues son bastantes agendas, son bastantes identidades y bastantes complejidades. Afortunadamente algo que ha pasado es que nos hemos encontrado con
con agendas que ya están intersectadas y en donde hemos podido hacer alianzas o en donde entrando por cierta agenda nos hemos podido encontrar, por ejemplo, trabajar con mujeres, con personas indígenas, con niñeces, con juventudes y que nos van ayudando también a darle sustento a esta visión de la discriminación estructural, de cómo se introyecta y cómo incide en las vidas de distintas poblaciones de distintas maneras, aunque se trate del mismo fenómeno discriminatorio. Pasando un poco a lo que es más el centro de esta charla, algo que hemos reflexionado también mucho, tanto en el área como a nivel consejo, es que para realizar cambios culturales, que serían los cambios que nos permitan ir identificando estas estructuras que sostienen la discriminación, ir colocando elementos que puedan poner en marcha dinámicas que nos permitan hacer esta visión crítica, estas preguntas, desmontar incluso estas mismas estructuras, requerimos de la ayuda de un montón de herramientas, pero hemos identificado y hemos trabajado mucho con la perspectiva intercultural, que nos ayuda también a entender que no hay una sola manera de mirar el mundo, que siempre tenemos que tomar como clave que nuestra forma de mirar el mundo pertenece a un contexto cultural y social muy específico y que así como el nuestro hay otros y que entonces necesitamos poder hacer intercambios, hacer diálogos que consideren hay posiblemente contextos culturales que sean más evidentes que otros, pero requieren esta atención como muy puntual. Necesitamos una perspectiva de igualdad sustantiva en donde sí ocupamos mucho estas herramientas que nos vayan haciendo que nos vayan marcando en el discurso y en los programas esta intención de igualdad y esta premisa, pero también necesitamos que se vuelvan reales, que se materialicen en las formas de trato, en las formas de acceso, en las formas de comunicación, de socialización. Un enfoque diferenciado que también nos ayuda a entender que las condiciones de vida, incluso nuestra propia vida, va a requerir diferentes acercamientos. No es lo mismo acercarse a los derechos de las niñeces que acercarse a los derechos de las juventudes, que acercarse a los derechos de las personas mayores o de las personas con discapacidad. Y todas van a tener diferentes demandas que deben atenderse y que deben empezar a articularse en estas iniciativas de atención o en estos pasos que se vayan dando hacia este cambio cultural antidiscriminatorio, se requiere esta perspectiva interseccional, que era como lo que les platicaba brevemente, cómo no somos una sola identidad, somos una mezcla de varias identidades, adscripciones, condiciones de vida, y esto genera diferentes efectos, tanto al acceder a derechos como al vivir la discriminación. Se necesita una perspectiva de género porque pues hay una demanda muy grande de distintas poblaciones y colectivos en donde señalan que justamente uno de los sistemas de opresión que más ha hecho mella pues es la heteronorma o el patriarcado, y cómo se materializa en visiones sexistas o en visiones machistas que van marcando la vida y los cuerpos de distintas personas, dividiendo precisamente a la sociedad en una dualidad y dejando de fuera muchas otras posibilidades o colocando sobre un solo género como una carga de cuidados, de sostén de la vida, sin la garantía de derechos que deberían tener, por ejemplo. Y el principio del interés superior de niña, niño y adolescente también ha sido algo que nos ha marcado mucho en estos tiempos, porque pues sería importante, por ejemplo, que esta garantía de igualdad sustantiva y esta vivencia de lo que implica una sociedad sin discriminación, pues empezara a vivir desde las edades más tempranas, ¿no? Que no empezaran a marcarse las vidas desde ese momento con violencia, con discriminación o con exclusiones. Entrando al tema de cambio cultural, otra vez regresándonos como 3 pasitos, para hablar de cambio cultural, nos basamos en la idea 1 de que las personas habitamos dimensiones individuales y colectivas
en nuestra identidad, en la memoria que sostiene este relato de lo que es nuestra vida y de lo que es la vida en común, y también en lo que proyectamos como proyecto de vida, bienestar o buen vivir. Puede tener diferentes nombres dependiendo de dónde estemos paradas o parados. Y parece algo muy obvio y muy sencillo, pero poder reconectar lo individual y lo colectivo es importante también al hablar de derechos, porque los derechos mucho tiempo históricamente se consideraron como garantías individuales, ¿no? Y entonces la responsabilidad incluso de mantener esas garantías pues un poco recaía en la persona, ¿no? Y en lo que era y en cómo se tenía que comportar. Y realmente todo el tiempo, incluso si ustedes lo piensan como en sus ámbitos más cercanos, estamos haciendo este juego constante de trasladarnos entre lo individual y lo colectivo. ¿Quién soy en relación a qué o a quiénes o a dónde? ¿Qué quiero y qué me gustaría vivir? No solo a mí, sino con lo que me permite mi contexto, con lo que me gustaría incidir con este contexto que me rodea, quién he sido y quién me lo puede contar, quién puede tener las claves de esta memoria, pues quienes me rodean, ¿no? Y yo también puedo ser, bueno, sí, un depositario o un recreador o recreadora de estas memorias que son importantes para sostener, pues, nuestro relato social de quiénes somos y a dónde vamos. También cuando hablamos de cambio cultural, entendemos que la cultura tiene muchas acepciones y hay muchas discusiones, incluso en marcha todavía, de lo que es la cultura y a lo que nos referimos. Por ahora nos referimos a la cultura como este proceso vivo y continuo que socialmente lo atravesamos y lo construimos y que se refleja en cosas muy materiales y también en aspectos muy simbólicos, como dónde lo podríamos reflejar en la lengua y la comunicación. La lengua es uno de los principales transmisores de este proceso de cultura y del cambio que van haciendo las culturas y las sociedades. De identidad también es un gran marcador de identidad, la lengua. Y la comunicación, pues son estas dinámicas y estas plataformas, estos acuerdos, consensos en donde colocamos mensajes que se refieren a nuestra propia cultura, ¿no? A nuestra propia concepción de quiénes somos y quiénes seguimos siendo. El conocimiento que se construye, por supuesto, que puede ser un conocimiento que esté muy definido, a lo mejor en ámbitos académicos o en este tipo de, como sí, de esferas muy construidas, y también es el conocimiento que tenemos a nivel de habilidades, saberes, conocimientos que no necesariamente se atraviesan por lo formal, sino que están más en un sistema informal, pero que son importantes para poder sostener la sociedad, para poder sostener, por ejemplo, los procesos de cuidado, los procesos de de enseñanza, de transmisión, de memorias, de identidad. Prácticas, que se referiría a todo este ámbito de prácticas sociales, de convivencia, de trato, de socialización, el territorio y cómo lo significamos, cómo lo ordenamos, incluso cómo lo habitamos, y la historia, que tendría que ver con esta memoria, con estas cosas a las que les vamos poniendo más relevancia para que nos vayan guiando en este continuum de poder tener este proyecto vivo, colectivo, de hacia dónde vamos y de dónde venimos. También estamos considerando dentro de esta concepción de cambio cultural que, si bien las culturas y las sociedades constantemente se renuevan, hacen, a lo mejor no de una forma tan evidente, digo, no hacemos congresos cada mes para poder decidir si las normas sociales y culturales que tenemos ahorita las cambiamos o no siguen funcionando, sino que sucede de formas un poquito más, no invisibles, pero sí más en el diario, en el trato, en la constante vivencia de esta cultura. Existen estos mecanismos, pero para poder hacer cambios culturales
que abonen a la no discriminación, necesitaríamos primero evidenciar estos mecanismos que ya tenemos, que ya conocemos, reforzarlos o construir otros nuevos que nos permitan reflejar estas demandas, necesidades, resarcimientos que deben de tener ciertos grupos, identidades y las transformaciones que a nivel general necesitamos para poder hacer realidad esta idea de que en un mundo diverso refleje el respeto a esa diversidad en términos de derecho y en términos de igualdad. Algunos de estos mecanismos que, como les decía, a lo mejor ya existen y otros se han vuelto muy importantes como espacios de incidencia política, hablando de derechos humanos, son el diálogo, son el trato y la convivencia. Por eso tanto refuerzo constante en que se hagan a lo mejor campañas, se hagan como materializaciones de protocolos que nos permitan evidenciar cómo podemos convivir y tratar en la diversidad sin reforzar esquemas de opresión o de desigualdad. El reconocimiento, que ha sido también algo que muchas comunidades, identidades, pueblos han estado colocando sobre la mesa, el reconocimiento que puede ir desde algo que sea muy, por ejemplo, instrumentos normativos, como el reconocimiento constitucional, y el reconocimiento que se va generando también en espacios más localizados, la participación, y una perspectiva que nos permita pasar de lo local a lo global, que nos permita pasar justamente en este juego constante que tenemos en lo individual a lo colectivo, también así en lo local a lo global. Lo que hacemos localmente incide globalmente y viceversa, tanto para bien como para mal. Y idealmente tendría que ser para bien, para ir construyendo esta perspectiva de un cambio cultural donde todas las personas tengamos garantizados todos nuestros derechos. Me voy un poquito más rápido porque creo que ya vamos, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? Ok. Bueno, de todas formas voy a estar acá al pendiente del tiempo porque pues, no veo, no veo el reloj. Esta es una pregunta que más bien me gustaría lanzar para quienes están escuchando y están en esta charla, que es también reconocer qué es lo que nos han enseñado los territorios y las localidades, ya sea porque como personas servidoras públicas pues tenemos cierta responsabilidad y cierto ámbito de incidencia, pero también porque pertenecemos y habitamos esos contextos y nos atraviesan de alguna manera y nos generan pues ciertas cosas, ¿no? Ciertos posicionamientos. ¿Qué nos han enseñado al momento de planear, implementar, evaluar o incidir? Esta es una pregunta que dejo aquí sobre el aire. Y lo que me gustaría ahorita compartirles son estas claves que hemos empezado a generar, que aquí va un pequeño contexto y es que, bueno, el área de la que yo estoy a cargo es vinculación territorial, que mucho tiempo pues trabajo precisamente en cómo esta pregunta constante de cómo construir vinculación con las localidades, con las y los diferentes agentes locales que trabajan para incidir en ámbitos de derechos. Y ahorita estamos trabajando un poquito más con esta concepción de cómo le hacemos para poder empezar a impulsar, a fortalecer este cambio cultural que se requiere. Este es nuestro primer año con esta perspectiva que incluso ya se bajó en la planeación, que hemos estado dirigiendo todo nuestro trabajo hacia allá. Y en estos pues 7 meses que tenemos operando con esta perspectiva, hemos llegado ya a algunas ideas que nos gustaría como compartirles y dejarles. Y es que para generar cambio cultural, que además es un título y como una intención muy grandota, podemos ir pensando, por ejemplo, en acercarnos de forma intercultural y testimonial. Es decir, eh, acercarnos a los territorios, a las localidades, a las vivencias de las poblaciones y de las personas que han sido atravesadas por la discriminación de una forma que no sea extractivista, que de pronto cuando hacemos, por ejemplo, diagnósticos, cuesta todavía trabajo. Afortunadamente ya hay más herramientas o más perspectivas en donde lo participativo o las vivencias en primera persona o como ciertos principios de respeto a la dignidad se van colocando. Pero poder acercarnos a estas vivencias
como elementos importantes para reconocer los efectos de la discriminación, no solo como anécdotas que van a estar, por ejemplo, ahí junto a los diagnósticos, o no solamente como para decir, miren, es que esto es muy grave porque le están pasando muy mal en este territorio, sino como con este respeto a la dignidad, con este respeto a la, pues sí, a las identidades y a las vidas de las personas, podemos acercarnos a esas vivencias que pueden ser dolorosas, que pueden ser enojosas también, que pueden ser frustrantes, eh, para poder dimensionar, dimensionar los efectos, sí, la gravedad, sí, la amplitud de ciertas problemáticas, pero sobre todo los efectos, porque a veces el mismo dolor o la misma normalización de, bueno, es que esta situación se ha vivido generaciones, eh, suelen opacar efectos que pueden ser muy clave para empezar a entrar y empezar a generar estrategias o incidencias más estratégicas, porque como nos apantalla, ¿no? Lo grave o lo doloroso de la situación, podemos dejar pasar estos matices, ¿no? Y esto aplica mucho para los instrumentos que ocupemos para diagnosticar y también para hacer seguimiento o evaluación de ciertas problemáticas. Reconocer las memorias vivas de las resistencias de los grupos también ha sido un elemento que ha sido muy importante porque no estamos partiendo de cero. Justamente de este lado, ya hablando como persona servidora pública, de pronto, pues sí, el mandato que tenemos o la... eh, las líneas que tenemos que atender pues son muchas, ¿no? O muy complejas. Sin embargo, siempre va a ser posible hacer alianzas si podemos trabajar desde este reconocimiento que se están haciendo en los territorios que podríamos empezar a fortalecer o acompañar o a apuntalar. También le baja mucho a esta angustia que de pronto los periodos en los que tenemos, no sé, cambios de, bueno, es que esta institución o este programa, ¿no? Este programa va a durar 1 año, 2 años o 4 años, ¿no? Y entonces a lo mejor también poder preguntarnos cómo esos 2 años, 4 años, 6 años, los que sea que tengamos que hacer esta incidencia, pueden ir ayudando, pueden ir construyendo con estas resistencias y resistencias más en términos eh, no, lo ocupamos mucho como para reconocer este trabajo que puede ser de base, comunitario, de incidencia pública, que hacen muchos grupos organizados que pertenecen a distintas poblaciones históricamente discriminadas. Desde ahí hablamos de resistencias. Entonces, ¿cómo eso que yo haga durante el periodo que me toca hacer desde la agencia o desde el mandato que yo tengo puede acompañar o puede abonar a que esas resistencias empiecen a generar cambios en términos de acceso a derechos, en términos eh, de igualdad sustantiva, de no discriminación? También tenemos aquí la constancia y la conciencia de que muchos conceptos se están en construcción, de que las poblaciones que viven la discriminación han hecho ya reflexión sobre lo que les atraviesa y que a lo mejor hay términos, perspectivas, debates que sería bueno conocer, que posiblemente sí tengamos que atenernos a lo que la instrumentación internacional, en términos jurídicos, internacional y nacional nos marca, pero que también podemos establecer diálogos. Pongo un ejemplo, por ejemplo, ahorita en el Consejo hemos trabajado mucho o hemos empezado a involucrarnos con el tema de discapacidades y neurodivergencias y desde ahí entendemos que hay debates sobre las mismas personas y colectivos de cómo se quieren llamar. Hay personas que dicen, bueno, si me llaman persona con discapacidad, sí me siento aludida porque sé que tienen ahí, me están considerando, pero yo no soy una persona con discapacidad, ¿no? Yo soy una persona autista, por ejemplo, yo soy una persona neurodivergente o yo soy una persona... Y entonces hay términos que tienen que ver más con cómo estas identidades están empezando a posicionarse para luchar por sus derechos
que es importante retomar, que es importante dialogar y poder tener este punto flexible de decir, bueno, a lo mejor estoy trabajando con una perspectiva que estos grupos pues ya consideran desactualizada, ¿no? O ya hay debates que a lo mejor ahorita no puedo colocar aquí porque están muy nuevos, pero saber que se están haciendo, pues a mí me ayuda a saber también hacia dónde dirigir mis líneas de acción. También hemos empezado a pensar en que el acompañamiento y el fortalecimiento son herramientas, son mecanismos que pueden ser muy interesantes y muy importantes para poder generar transformaciones. Hace poco justo teníamos la experiencia de trabajar con la Academia Nacional de Administración Penitenciaria y, por ejemplo, estas personas con las que trabajamos, pues ya tienen muchos años de experiencia formando personal, porque su principal misión es ser personas instructoras. Entonces, a lo mejor, y además, todo el tiempo están integrando estos elementos que les llegan como de observaciones de derechos humanos, de observaciones de no discriminación incluso. Y de pronto a lo mejor lo que estas personas nos expresaban que necesitaban no era tanto espacios en donde les formaran más, o sea, información tienen mucha, pero necesitan empezar a poder operativizarla, ¿no? A poder a lo mejor tener nociones de cómo eso se ve, por ejemplo, en una planeación didáctica, ¿no? O cómo se vería en atender a un grupo, además con estas, con ciertas consideraciones que pues que no siempre hacen fácil el trabajo. Entonces, de pronto, sí, a veces hay que mirar lo que ya hay y mirar lo que se puede acompañar, porque ese puede ser un mecanismo mucho más directo de transformación que empezar a formar o que empezar a hacer incidencia desde cero. Claro que depende mucho del contexto y depende mucho de qué estemos hablando, pero pues para nosotras ha sido como empezar a visibilizar esto. Y también estamos trabajando para posicionar herramientas que sabemos que pueden funcionar, que sabemos de otros contextos en donde ha funcionado, pero que también pensando en la diversidad y multiplicidad de contextos que tenemos actualmente y que además localmente se van expresando de distintas maneras, pues tienen que tener esta flexibilidad para no ser como, bueno, ahí te van 3 manuales de cómo hacer cambio cultural para que se queden arrumbados. No, tienen que ser herramientas vivas, tienen que ser herramientas flexibles, tienen que ser herramientas que puedan ser criticadas, incluso transformadas o o teniendo este sello local. Y pueden ser herramientas de planeación, de evaluación, de diagnóstico, de educación. A eso nos referimos con herramientas. Y algo que también es muy importante para nosotras desde esta visión es apuntar hacia una generación de alianzas, de procesos que pueden ser escalonados, a lo mejor ir reduciendo un poquito los objetivos, ¿no? O las cosas que vamos a atender de primera vez y luego le ponemos a lo mejor un objetivo un poquito más grande, otro más grande. Y también procesos que puedan ser de transferencia y resonancia, que eso, bueno, a nosotras desde esta visión que es federal, que nos toca acompañar o que nos toca atender a nivel federal, pues no siempre podemos hacer todos los procesos que queremos, ¿no? Porque pues tenemos una limitación de personal humano y tenemos una limitación también de tiempo. Entonces, esta posibilidad de transferir nos ayuda a hacer, por ejemplo, modelos de formación de formadores o modelos de seguimiento a distancia de a lo mejor procesos intensivos de una vez y luego seguimientos que vayan siendo más escalonados para poder pues sí, activar todos los procesos que podamos generar, pero sin que nos desborden y sin que salgan de nuestra responsabilidad de darle seguimiento, de acompañarlos. Y bueno, ahorita, como actualmente lo que tenemos como herramientas de cambio cultural aquí generadas en el área, estamos elaborando mucha investigación y mucha documentación para generar documentos, valga la redundancia, que nos permitan detectar, analizar, comunicar y difundir. ¿Qué cosa?
hechos o contextos discriminatorios que se están viviendo actualmente, y a lo mejor que atiendan a ciertas poblaciones que ahorita son muy clave, o que están, pues sí, como en un estado incluso de emergencia, ¿no? Como por ejemplo las manifestaciones de transodio, el capacitismo que se está viviendo, o esta parte de instrumentar o de utilizar identidades que pueden ser de mujeres, que pueden ser de personas con discapacidad, que ya tienen garantizadas, o que se están haciendo estos esfuerzos para que tengan representación política, y que se están siendo ocupadas por otras personas que no tienen estas ascripciones, pero que se están utilizando, y entonces están representando como retrocesos, ¿no? En ciertos derechos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estamos haciendo una serie de diagnósticos muy localizados, muy ahorita con impactos muy locales, pero que también estamos comparando con información que ya tenemos a nivel nacional, análisis, dosieres, que nos permitan identificar cómo se manifiesta la discriminación, qué intersecciones está habiendo actualmente, y sería importante como conocer, y qué efectos estructurales tiene la vivencia de estas manifestaciones discriminatorias. Otra parte de nuestro actuar ahorita, o lo que estamos haciendo en esta área, es poder hacer un poquito de justicia y memoria epistémica, que con esto nos referimos a poder retomar justamente esta memoria de resistencia desde los derechos vivos que muchos colectivos, poblaciones organizadas han hecho para la defensa de sus derechos, y que desde ahí han colocado ciertos términos o temas como importantes de abordar. Y desde ahí, desde ese entendimiento de que eso ya se ha hecho, y que también hay otros avances incluso en otras instituciones o ámbitos públicos, poder hacer, por ejemplo, sistematización de experiencias, que esto nos ayuda a poder contrastar, como a ver qué se ha hecho sobre ciertos temas, por ejemplo, sobre narrativas de opresión, o sobre... Me parece que la ponente tuvo algunas fallas técnicas porque se nos quedó congelada. Entonces, vamos a darle unos segunditos. Adelante, licenciado. No, gracias, si gustas, en lo que regresan a la hora con esta interesante conversación. Y fíjense, amigos, amigas, también agradecerles a ustedes porque estamos leyendo los comentarios que están poniendo en el chat. La verdad es que están haciendo planteamientos muy interesantes. Esperamos retomar ahorita que regresen a la hora. Por lo pronto, saludar a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy. Ana Laura, ya regresaste. Perdónenme, no supe en qué momento hubo fallas, eh, y solo me di cuenta cuando me sacó de la sesión. No te preocupes, Eh, estábamos comentando que tu conversación ha generado varios comentarios muy interesantes en el chat y que seguramente ahorita lo retomaremos cuando termines. ok, gracias. Bueno, voy a retomar y terminar. Perdónenme. Cualquier cosa, de todas formas, puedo regresarme ahorita en la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, lo que les estaba diciendo, me parece que era que dentro de las dos líneas que agarramos ahorita en el área para poder empezar a generar herramientas de cambio cultural que podamos compartir, que podamos lanzar al público, que podamos empezar también ya a llegar con ejemplos, ¿no? De cómo podría fortalecerse, acompañarse, impulsarse este cambio cultural. Una es esta parte de la detección, análisis, comunicación y difusión. Y la otra es esta parte de justicia y memoria epistémica, que tiene que ver con reconocer los avances que ya ha habido localmente por parte de los grupos, poblaciones, identidades que viven la discriminación todos los días, o que incluso ha habido también localmente esfuerzos de instancias públicas o comunitarias que ya han empezado a hacer algunos caminos para avanzar hacia esto. Y esto toma forma en el sentido de, por ejemplo, sistematizar experiencias, porque a veces hay mucha información, pero no está organizada, ¿no? O no está
contrastada, y estamos generando cuadernillos metodológicos que puedan acompañar y que puedan empezar a posicionar ciertos temas. Por ejemplo, el tema de contranarrativas, que es algo que hemos visto que es muy importante para empezar a contrarrestar algo que van a ver, me parece, en la sesión siguiente, dentro de unas semanas, que permitan contrarrestar narrativas de opresión, de exclusión, incluso narrativas de odio. Y esto lo unimos, o el puente que une estas dos partes es que nuestra intención es poder acompañar, fortalecer e impulsar redes que trabajen por el cambio cultural a nivel local, a nivel regional, a nivel comunitario. Algo como ya para ir cerrando, perdón, porque creo que ya me extendí un poquito, como para hacerles aquí el spoiler, ¿no? Como para empezar a bajar cómo se ve esto para nosotras, y también compartir esto para que pues vayan teniéndolo en el radar, y si quieren en algún momento de fin de año y del próximo año acercarse para saber cómo operativizar esto, es que estamos haciendo un cuadernillo sobre alianzas comunitarias para la no discriminación. Y nuestra pregunta generadora para este material es: ¿cómo aseguramos que estamos planeando, gestionando, comunicando, implementando, evaluando con mirada antidiscriminatoria, intención de cambio cultural y enfoque intercultural, hablando a nivel, por ejemplo, municipal o territorial, que toca y que sabemos que toca, que aborden temas muy complejos y que además estén como llamando a diferentes actores para que tenga esos efectos localmente, en educación, en salud, en seguridad, en desarrollo social? Entonces, estamos elaborando todavía este material, pero algunas premisas que me gustaría dejarles aquí también, igual para que se queden como en la discusión, es que queremos que este material nos ayude, o ayude más bien, a las personas que trabajen con él y que trabajen en estas áreas de planeación, de implementación, de evaluación de proyectos municipales, es que se pueda considerar la dimensión colectiva y comunitaria del bienestar, el desarrollo y el futuro. ¿Para qué nos sirve? Para lo que les decía al principio, para poder volver a reconectar este hilo en donde lo individual y lo colectivo nos une, y entonces trabajar por los derechos, por ejemplo, de las personas mayores no es una cosa nada más de las personas mayores o de las personas con discapacidad, es una cosa que nos debería involucrar a todas las personas, solo que no siempre tenemos esta noción porque todavía lo individualizado pues está muy presente, ¿no? Que la comunicación está completamente atravesada por la cultura y a su vez es un reflejo de ellas, y entonces de pronto podemos empezar a desmontar cosas si ponemos atención en la comunicación, y también podemos reforzar, por más que nuestra intención planeada y planteada esté muy clara y esté muy no discriminación e igualdad, y de pronto los caminos comunicativos siguen reforzando opresiones, desigualdades, exclusiones, violencias, y entonces tenemos ahí unas disonancias que de pronto pues nos tiran los proyectos. Reconocer redes dinámicas de convivencia interna e intersecciones de las localidades y territorios, sabemos que ustedes, quienes están en municipios y en localidades, pues tienen como un mapa muy, muy vivo, ¿no? De cómo funciona, pero a veces necesitamos completarlo con ayuda de diferentes visiones para poder reconocer la complejidad y poder tener como más tino a la hora de planear e implementar incluso. También saber que toda relación de cooperación y alianza lleva consigo una carga histórica de opresión y desigualdad que puede ser más o menos evidente. Hay lugares en donde sabemos que las vidas están muy lastimadas y que de pronto hay mucha más como híjole, es que no quiero entrarle, ¿no? Y ese no quiero entrarle no siempre es desánimo o que no me importa el tema, es como ya hay una normalización de que esa alianza pues no se va a dar, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento de la historia fue una alianza que más bien terminó asegurando temas de opresión, o terminó como asentando desigualdades. Una de estas cosas es, por ejemplo, la educación. Los proyectos educativos, si pensamos como en la historia del México más reciente, se utilizaron para aculturar, se utilizaron para intentar borrar ciertas identidades, y entonces
hay una carga histórica ahí con los proyectos educativos que vienen desde el Estado, que vienen desde ciertas partes que pues es como, bueno, pues sí, vamos a entrarle, pero pues yo no voy a abrirme del todo, ¿no? Porque hay esta opresión y esta desigualdad histórica que van a estar ahí si no las abordamos, evidentemente, ¿no? Y no siempre es fácil, pero hay unas ciertas herramientas ahí de diálogo que podrían ayudar. Eh, y también entender que el conflicto puede ser una manifestación esperada del encuentro de la diferencia, pero así como se puede dar, también se puede gestionar, también se puede incluso prever, ¿no? Y hacer planeación estratégica con el entendido de que vamos a atravesar este lugar de conflicto y que nos va a llevar a tal o cual resultado o escenario. Y entonces también el conflicto es una forma de transformación social y que a veces, como es complejo de entrarle y gestionarlo, a veces lo rodeamos, ¿no? Y elegimos caminos muy largos y está bien, o sea, no, al final toda planeación o toda incidencia que realicemos, pues tiene que ser de acuerdo a nuestras herramientas, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero a lo mejor podríamos empezar a fortalecerlas con ciertas premisas, ¿no? Con ciertas herramientas y pues acá termina un poco el spoiler. Este es el tipo de documentos que estamos creando, que todavía están pues como horneándose, pero que nos gustaría cuando estén listos, pues poder saber que puedan llegar a ustedes y que además contrastar esto que pensamos o que planeamos desde acá y ver cómo esto ayuda o fortalece o acompaña de alguna manera pues a los esfuerzos locales que se estén haciendo y en donde empiece a poderse transversalizar esta visión de no discriminación desde un cambio cultural. Y bueno, pues con esto y disculpándome mucho porque creo que me pasé con el tiempo, quisiera pues ya más bien como dar paso a reflexiones o preguntas que haya. No se preocupe, licenciada. Muchísimas gracias por esa ponencia. Estaba sobre el tiempo. Todavía hay tiempo para preguntas y intervención todavía de usted. Pero antes de dar paso a leer las preguntas y los comentarios, que sí ya nos están llegando varias por parte de nuestros participantes, dejo rápidamente el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Y te la voy a regresar igual yo porque sí hay muchos comentarios. Lo que decíamos, Ana Laura, la verdad es que tu intervención animó mucho la conversación. Apreciamos a la gente que nos está acompañando. Fíjate, tuvimos una sesión muy, aparte de movida en los comentarios, muy participativa y de varios lugares del país, de Acapulco, Guerrero, Atenco, México, Ponte de Ixtla, Morelos, Moroleón, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, el Carmen, Campeche, Ciudad del Carmen, Campeche, Catepec, México, Cibalché también de Campeche, Huimanguillo, Tabasco, Zumpango, México, Huachinango, Puebla, Monterrey, Nuevo León, Lázaro Cárdenas, Michoacán, que les agradecemos que estén conectadas varias personas, San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, Zacualco de Torres, Jalisco, no sé si es la primera vez que nos acompañan, pero agradecidos que estén con nosotros, Coyuca de Benítez en Guerrero, Otzolotepec, México, Tamazula, Jalisco, Ahome, Sinaloa y Amatenango de la Frontera. Y también, mira, nos dicen de Cuautitlán, de Cuauhtémoc, Colima, saludos hasta Colima. Y de Tamaulipas también nos están acompañando. Fíjate, Ana Laura, realmente sí hay varios comentarios, también hay varias preguntas. Ahorita le voy a pedir a mi compañera que las vaya leyendo y también los comentarios, porque la verdad es que generó varias reacciones tu, tu exposición y justamente cuando íbamos con el tema de, bueno, ¿y cómo pueden participar? ¿Qué tienen que hacer las autoridades locales, las autoridades que viven en territorio, que viven el día al día, lo cotidiano? ¿Cómo pueden participar y no solo generar conciencia o realizar conferencias, sino pues ya cosas en concreto, porque al final del día es a ellos a los que les va a tocar las cosas más directas, las cosas más operativas, y me parece que por ahí están un poco los comentarios y las preguntas. Entonces, le voy a pedir a mi compañera que nos ayude, a mi compañera Yojera, que nos ayude, yo, si eres tan amable, y a ver si nos da tiempo de regresar. Adelante, por favor. Claro que sí. Voy a comenzar con Alfonso Núñez Vargas. Dice, como docente en la comunidad donde trabajo,
el lenguaje, por ejemplo, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre, ¿también se puede considerar como un término de discriminación? Gracias. Igual aquí voy a dar como un paso o un puente a que este es un tema que se va a explorar más en la siguiente conferencia, que tiene que ver con narrativas de discriminación, exclusión y de odio. Pero en este sentido, sí, este tipo de expresiones serían expresiones excluyentes o discriminatorias, expresiones tal cual, ¿no? O sea, que vienen con el habla, vienen con un contexto social y vienen reforzando mensajes. Por sí mismo, por sí misma una expresión discriminatoria no se considera bajo los parámetros que ahorita tenemos en la ley un acto de discriminación. Un acto tendría que ser algo que evidentemente esté afectando un derecho humano y que además esté dirigido, ¿no? Con intención, que haya una claridad, una manifestación. Sin embargo, las expresiones discriminatorias sí son parte de estos discursos y narrativas que refuerzan estos sistemas en donde sabemos qué identidades o se marca qué identidades están siendo excluidas, están siendo, hacia ellas se está dirigiendo la discriminación. Y sí, sería importante empezar a abordarlas. De hecho, parte de la idea y la premisa, el planteamiento del cambio cultural es que podamos empezar a ver desde estas bases que sostienen estos sistemas, qué es lo que empezaríamos a transformar. Y también cómo esta presencia de expresiones como esta normalizan, interiorizan y hacen la discriminación mucho más aceptable para ciertos grupos o identidades. Gracias, licenciada. Por acá me parece que es un comentario por parte de Fabia Barca. Dice, muy buena presentación y explicación, así como servidores públicos podemos realizar conferencias con este material para comenzar a generar conciencia. Em, siento que no es una pregunta, pero bueno, tocando el material que mencionó, el material lo van a recibir en el correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma para los que quieran hacer una consulta posterior. Continuó con Sergio Gómez. Em, bueno, tuvo dos en distintos tiempos de su presentación. La primera puso cómo aterrizar prácticamente. Y después puso, uno de los caminos es replicar la metodología de formación de formadores. No sé si quiera comentar, licenciada. Sí, justamente la parte de cómo hacemos operativo, cómo empezamos a hacerlo visible en la práctica es una pregunta que nos atraviesa constantemente. Como les compartía ahorita, el camino que hemos encontrado también por el año que nos tocó, en el que nos tocó empezar a operar con esta visión ya más clara, fue la creación de herramientas, manuales, o como documentos que tengan esta posibilidad de compartirse digitalmente y los estamos elaborando. Ahorita estamos en el proceso de elaboración. Esperamos que el próximo año ya podamos empezarles a dar salida. Ahorita estamos acompañando ciertos procesos que ya estaban pensados o planeados desde inicios de año que tienen que ver con capacitaciones, con procesos de acompañamiento, como este que les contaba de la ANAP. Y ahí más bien hemos empezado a poner a prueba ciertas premisas. Cuando ya estén listos estos documentos y ya cuando ya tengan versión pública, seguramente van a estar disponibles en la página o seguramente si ustedes hacen alguna solicitud al consejo como de, oigan, necesito herramientas de cambio cultural, podamos contestarles ya con algunos documentos más físicos, bueno, digitales, seguramente. Y eso, o sea, estarían haciéndose públicos cuando estén listos. Ujú. Gracias. Fernando Flores Figueroa. En una de las presentaciones que se usaron para ejemplificar a las personas que sufren discriminación, me llamó la atención dentro de la gran variedad presentada dos tipos de personas, la de la diversidad sexual y la de la diversidad de ideología de género. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
¿Tiene alguna interseccionalidad en su proceso de desarrollo en la vida? Adelante. Gracias. Probablemente se referían a las personas con identidad de género y orientación sexual no normativa. Sí, hay diferencias. Bueno, este sería un tema que también implicaría otra charla, pero las personas con identidad de género tal cual aludimos o reconocemos esta parte de la identidad que se forma que socialmente y normativamente se ha formado desde la binariedad, ¿no? Como eres hombre o mujer. Y esta identidad de género muchas veces está asociada al sexo biológico y está asignada por, cuando nacemos, pues médicamente, ¿no? Por las características sexuales que puede haber visibles y que además se van desarrollando. Y sobre esas características sexuales se asigna un género que además va acompañado de un montón de expectativas de cómo se comporta, a qué se dedica, cómo se debe ver, a qué debe aspirar, con quiénes debe relacionarse. Cuando hablamos de identidades de género no normativas, abrimos esta posibilidad y este reconocimiento a que el género no siempre se construye así. Posiblemente tenemos un un género asignado al nacer. Sin embargo, a través de la socialización, del desarrollo de la persona, de el establecimiento de este sentido muy interno y muy propio de quién soy, con qué me identifico, qué me gusta, cómo me voy apropiando, adscribiendo de ciertas cosas, mi género puede ser muy distinto del que me asignaron. Y entonces ahí tenemos todo un paraguas de género, porque hay personas que pueden hablar de lo trans, que pueden hablar desde lo queer, que pueden hablar desde lo no binario. Entonces, para poder tomar un término paraguas, por así decirlo, por eso hablamos de identidades de género no normativas, es decir, salen de esta norma binaria que nos indican que solo hay dos posibilidades. Y también hacemos la distinción con orientaciones sexuales, porque la identidad de género y la orientación sexual no son la misma cosa y no siempre van de la mano. La orientación sexual tal cual es cómo se performa o cómo se norma el deseo y cómo materializo ese deseo en quién me atrae. ¿No? Y que hay una norma que es heteronorma, porque los dos géneros que se esperan en esta sociedad con esta norma muy binaria, tendrían que atraerse entre sí, ¿no? Hombres y mujeres. Sin embargo, el deseo y la atracción sexual no también, al igual que el género, se expresan de muchas otras maneras y entonces podemos tener expresiones de la sexualidad que sean desde la lesbiandad, desde la homosexualidad, desde la pansexualidad, desde la asexualidad incluso, desde la bisexualidad, y ahí tenemos ya también como un montón de términos, pero para poder juntarlos en algo que nos permita referirnos a las poblaciones, por eso hablamos de identidades de género y orientaciones sexuales no normativas. Es muy acotadita esta respuesta, pero también si quieren consultar más de este tema, hay un material que debe estar en línea. Si no lo encuentro ahorita y les puedo poner el link, se los mando después, que es un glosario precisamente sobre estos términos de identidad de género y sexual y diversidad sexual, que fue editado por el CONAPRED y que está disponible en línea. Gracias, licenciada. Una opinión de Jesús Chanis dice, una opinión sobre la cultura de no discriminación. Debe de empezar desde casa, ya que es ahí donde se aprenden los valores como el respeto y continuar enseñando sus valores en las escuelas. Por lo tanto, se debe reformar el sistema educativo para hacer énfasis en la cultura del respeto y la no discriminación. Si quiere, no sé si quiere opinar al respecto. Adelante. O continuamos. Perdón, igual y podemos continuar y puedo juntar esa respuesta o esa reflexión con alguna otra. Claro. Alfonso Núñez Vargas nuevamente dice, tengo la idea de que solo lo estoy visualizando de forma cualitativa. Sin embargo, ¿nos podría tratar algo cuantitativa, sea municipio, estado, regional o nacional?
Ok, creo que sí puedo juntar esas dos reflexiones. Sobre lo cuantitativo, estaría pensando a lo mejor, por ejemplo, en la forma en que registramos o en la forma en la que reportamos, que también puede empezar a tener esta transversalización de una visión de igualdad y no discriminación. El ejemplo máximo que tenemos son, por ejemplo, los censos de población que se han hecho y en donde ciertas demandas de reconocimiento de ciertas identidades se han empezado a incluir porque los datos nos permiten construir o nos permiten detectar historias y narrativas. De pronto a mí me gustan mucho los datos porque son este asomo a la realidad que a lo mejor son unas ventanas muy específicas, ¿no? Pero si las podemos empezar a correlacionar con narrativas sociales, con manifestaciones de la discriminación, con discursos, expresiones, tratos, podemos ir completando el panorama. Entonces, sí, cuantitativamente, digo, aquí, por ejemplo, algo que hacemos que es muy básico es, por ejemplo, tener el registro de las personas que están asistiendo a nuestras actividades y poder poner en estos datos no solamente las identidades de género de hombre y mujer, ¿no? También ponemos otra. Porque a pesar de que otra es un cuadrito muy restringido para hablar de todas las múltiples identidades de género que puede existir, ya abre la posibilidad de no quedarnos en lo binario. ¿No? Y esto se refleja al final en números de atención, se refleja en ayudarnos a completar o a rastrear cómo está empezando a lo mejor también socialmente a integrarse este reconocimiento de las identidades y cómo a nivel gobierno empezamos a tener data que se puede contrastar y que se puede visualizar desde ahí. Y esto lo voy a unir con un poquito lo que hablaban de, sí, el cambio cultural al igual. Tiene la misma dinámica que esta metáfora que les compartía de la humedad en la pared. O sea, el cambio cultural se va a ir metiendo y ojalá lo podamos ir fortaleciendo desde espacios muy chiquititos, muy acotados, que puede ser la socialización que vivimos en nuestras casas, en nuestras familias, porque lo que les decía también en algún momento de la presentación, si podemos hacer o podemos empezar a construir espacios y ambientes seguros en donde las niñeces, las adolescencias empiecen a desarrollarse con estos sentidos de respeto, de reconocimiento a la dignidad, de igualdad, empezamos a hacer cambios que sí van a tener sus efectos posiblemente no en esta generación, ¿no? Ojalá podamos ver materializaciones importantes ahorita, pero también podemos asegurarnos que se sostengan, ¿no? Porque necesitamos, como la misma cultura que se sostiene en prácticas, comunicación, memoria, necesitamos que se hagan sostenibles y trabajar desde estos espacios chiquititos y desde los grandes y desde los medianos nos va asegurando hacer estos puentes que van a hacer que la estructura completa pues pueda empezar a caminar hacia este sentido de transformación. Muchas gracias, licenciada. Y hace unos minutos que habló sobre el glosario de términos, nuestro participante Fernando Flores nos hizo favor de compartirlo en el chat para que ahí lo tengan. Y otra pregunta justamente de él, Fernando Flores, dice, ¿qué pronostica el CONAPRED sobre la normalización del lenguaje inclusivo, integrando nuevas voces, siendo que los académicos dicen que el español al hablar en masculino es un lenguaje incluyente? Creo que hay varias cosas ahí mezcladas en la pregunta. Creo que voy a hablar desde lo que eh, me podría tocar más, que es como la noción de la inclusión. Hay una parte en la que en este trabajo que hemos hecho al acercarnos a las vivencias de distintas poblaciones que viven la discriminación día a día, nos han hecho el señalamiento, y hablo, por ejemplo, de espacios en donde nos hemos encontrado o se han realizado encuentros con población afromexicana, con población indígena, con población de personas con discapacidad y neurodivergentes, por hablar de algunos ejemplos, aunque seguramente es una discusión que hay en otros espacios en donde de pronto el tema de la inclusión también se está haciendo una crítica o se está viendo con esta perspectiva crítica porque la inclusión es una herramienta que nos puede ayudar a empezar a abrir espacios, ¿no? O sea, si hay una brecha, tal cual hacemos este ejercicio de vamos a hacer esta entrada porque es urgente, porque es necesaria, porque siempre hay una intencionalidad que usualmente tiene que ver con la necesidad, ¿no? Que puede ser por la urgencia, por la importancia, eh,
por la cantidad de veces que se ha demandado. Sin embargo, nos han señalado en estos espacios de encuentro que de pronto la inclusión no es lo único por lo que se tiene que trabajar, porque la inclusión termina siendo este espacio en donde me colocas y donde ya puedo entrar. Por ejemplo, se me fue el nombre, las rampas, ¿no? Las rampas que se hacen para que los edificios sean más viables para que las personas que usan silla de ruedas puedan entrar. Sin embargo, pensar que esas movidas de inclusión son suficientes, pues no, no es real, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que hacerse y que tienen que acompañar esos espacios para que la inclusión no sea este espacio en donde me colocas y ahora puedo estar y puedo participar. Las personas merecen reconocimiento, participación, derechos por el simple hecho de ser, no porque les den este pedacito. Conectándolo con el lenguaje inclusivo es una herramienta que ha sido, sí, incluso impulsada como parte de los protocolos, incluso de atención, de trato, porque ayudan, como las rampas para las sillas de ruedas, a visibilizar y a poder como hacer este espacio en donde reconocemos que hace falta un trabajo para que ciertas personas, ciertas poblaciones, ciertas identidades accedan a derechos. Y es una medida necesaria, es una medida que nos habla de lo que queda pendiente, ¿no? El lenguaje a qué nos lleva a los imaginarios que construimos socialmente, nos lleva a lo que verbalizamos, lo que se nombra existe, que es algo que muchas, dentro de muchas luchas de derechos humanos nos han dicho. Lo que se nombra existe, lo que se reconoce se tiene que nombrar. Y hay una parte que ahí sí me queda un poquito lejos, pero por lo que sé, y aquí ya lo hablo a término personal, todas las como concepciones sociales que tenemos para normar la vida se pueden establecer en instituciones. Tenemos instituciones de gobierno y también tenemos instituciones sociales. ¿Qué es una institución social? Por ejemplo, la familia, por ejemplo, cómo organizamos la vida en las vecindades, ¿no? En las colonias. Todas las instituciones son producto de su sociedad, producto de su historia y producto de su tiempo. Si una institución dice que algo es válido, probablemente lo sea porque corresponde a ese tiempo, a esa sociedad, a esas características. Sin embargo, si regresamos a estas premisas que les compartí sobre que la cultura y la sociedad son vivas, todas las instituciones cambian, tanto las sociales como las gubernamentales, porque el proyecto social va cambiando. Entonces es muy posible que haya ciertos cambios que se tarden un poquito más en llegar. Hay muchos espacios en donde el lenguaje incluyente ha ayudado a empezar a visibilizar estas necesidades y estos faltantes que todavía se tienen que caminar. Y hay muchos espacios en donde también ha revelado como ciertas resistencias que hay que trabajar, que provienen desde cómo concebimos el mundo. Entonces, yo diría que esto ya también proviene de esta visión de cambio cultural. Miremos con ojos críticos, y críticos no quiere decir, ay, no le creo nada, ¿no? Sino miremos con estos ojos críticos de qué posibilidad hay que las instituciones sociales que tenemos ahorita puedan empezar a tener más acercamientos a esta visión de igualdad y no discriminación. ¿Qué espacios nos falta caminar? ¿Qué preguntas nos falta hacernos? Y eso, o sea, que el ejercicio sea eso, más que hablar si el lenguaje es una o tal cosa, como qué deberíamos de empezarnos a preguntar y a trabajar como sociedad, porque siento que también es una discusión muy interesante y muy rica desde ese punto. Hacernos preguntas siempre nos va a abrir el mundo y nos va a colocar en este lugar de curiosidad y de posibilidades. Entonces, hasta ahí como que podría compartir también, integrando un poquito lo que hemos trabajado aquí en el área y en el consejo. Gracias, licenciada. Rápidamente, porque ahora sí ya estamos sobre el tiempo, pero para no dejar a nadie,
El doctor Rodrigo Valdés dice: ¿qué facultad jurídica o administrativa tiene CONAPRED para sancionar o tomar medidas de acción ante un acto discriminatorio en algún establecimiento o instancia gubernamental? Bueno, dependería mucho de como del acto que estemos hablando. Creo que podría invitarles a, hay una parte, si consultan nuestra página de internet, que es la atención a quejas. Eh, el área que atiende quejas se basa mucho en esta definición de la discriminación que tenemos respecto a la ley. Entonces, hay todo un área también de investigación, o sea, el área de orientación es el primer contacto con la ciudadanía y ahí les podrían decir a partir de los elementos que haya respecto a ciertos actos que se reporten, cómo procedería, ¿no? O si incluso es competencia de otra instancia y ahí se hacen las canalizaciones o las orientaciones. Y hay otra parte que cuando una queja procede, hace toda esta investigación de qué es lo que rodeó el acto el posible acto de discriminación, qué derechos se vieron afectados y a partir de ahí es que se pueden determinar los procedimientos. Sí hay una como esta claridad de que toda la atención a quejas tiene que poder abonar a esta idea de la no repetición y a esta idea de la prevención. Entonces, muy posiblemente dentro de las resoluciones que se han dado en otros casos, se ha hablado, por ejemplo, de sanciones administrativas cuando son personas servidoras públicas, de reparación del daño, de también elementos que permitan trabajar desde la prevención o desde la educación. Entonces, suele haber también cursos, talleres y hay muchas otras medidas que podrían darse, pero todas dependen mucho de esta investigación de contexto y de poder determinar cómo se dio y qué derechos fueron vulnerados. Entonces, ahorita digo, la acoté muy, muy poquito, pero igual si hay un interés mucho más sobre este tema, se podría consultar al área de quejas o se podría consultar desde el área de orientación de este consejo. Muchísimas gracias, licenciada Ana Laura Fuentes, por sus puntuales respuestas. Y pues ya para dar paso al cierre, dejo la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Yo, muchas gracias. Oye, Ana Laura, la verdad es que fue un chat, bueno, más bien una conversación muy activa. Tuvimos varias preguntas, varios comentarios. Creo que atendimos la gran mayoría. Eh, yo invitaría también a los amigos y amigas a que te contacten directamente. Por ahí Ana Laura ya puso sus datos de contacto y si no nos hace favor de ponerlos en el chat para que quien tenga una consulta más puntual lo pueda hacer directamente porque, caray, Ana Laura, la verdad es que hubo tantas cuestiones, desde si CONAPRED tiene facultades, bueno, la respuesta es CONAPRED sí tiene facultades para sancionar y ya con toda la explicación que tú dabas, se requiere una investigación muy puntual para ir haciendo ese tipo de planteamientos. El glosario ya amablemente nos lo compartieron también. Hay cuestiones, como señalabas, pues todas las instituciones finalmente son procesos culturales, como señalabas, que van desde la familia, la escuela, la religión, el gobierno, y entonces tenemos alguna posibilidad de incidir. Y un poco parafraseando tu pregunta de qué se puede hacer en general para ir cambiando, yo también invitaría a nuestros amigos y amigas que nos siguen a que nosotros mismos nos hiciéramos estas preguntas, pero poniéndonos como en primera persona, ¿no? ¿Qué posibilidades habría de que yo me cambiara mis lentes para ver la realidad de otra manera? ¿Qué posibilidades habría de que cambiara mi proceso, mi forma de ver las cosas para preguntármelo de otra manera? O incluso, ¿qué posibilidades habría de que yo instrumentara cambios en mi trabajo directo, en el Instituto de las Mujeres, en el Instituto de la Juventud Municipal, en el DIF municipal, en la Secretaría de Desarrollo Social de los municipios? Porque pues justamente aquí es donde empiezan esos pequeños, como esos microcambios de los que hablan algunos autores, y justamente pues esas cosas pequeñas son las que al final
pues van haciendo los grandes cambios culturales. Digo, a veces uno pensaría que pues quisiéramos verlos, ¿no? Sin embargo, la sociedad se mueve a un ritmo diferente que el de nuestro reloj biológico. Pero bueno, lo importante es que siempre hagamos algo nosotros como personas. Y como hemos dicho, créanme, cualquier cosa que ustedes hagan, por muy elemental que les parezca, amigos y amigas, estarán contribuyendo o no a fomentar esta cultura de la no discriminación. Ana Laura, pues agradecemos, de verdad es que apreciamos mucho esta conversación que tuvimos muy enriquecedora. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, apreciamos a la licenciada Ana Laura Fuentes López, subdirectora de Vinculación Territorial de CONAPRED, que nos hayas compartido esta sesión de cultura de la no discriminación. Afortunadamente para nosotros tendremos todavía un par de sesiones más con el CONAPRED y pues como también señalaba Laura, pues sin duda alguna estas nos ayudarán a complementar algunos aspectos que hoy estuvimos comentando en esta sesión. Y a todos ustedes, amigos y amigas, de verdad que también apreciamos no solo que hayan estado con nosotros, sino que hayan estado muy participativos. La verdad es que creo que todos aprendemos mucho más cuando escuchamos y vemos por aquí todos sus comentarios. Entonces apreciamos que los hayan hecho. Por supuesto, cuenten ustedes con todo el material que aquí se ha presentado. Ana Laura nos pone sus datos de contacto para la gente que nos sigue en Facebook. Su correo es a de Ana Fuentes L de López @conapred.org.mx. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de INAFED que hace posible esta transmisión, gracias a todo el equipo de CONAPRED que también colabora de manera incansable para hacer esto posible. Y a todos ustedes por su tiempo, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Gracias.